Muy bien, muchas gracias. Amigo de Colombia. Sí, gracias Rafael. A ver, yo quisiera como volver a la exposición o algunos de los términos de la exposición de Marco Aurelio y a partir de lo que dijo el canciller por una sencilla razón, una razón metodológica que es, digamos, que le pongamos un poco de orden a la discusión porque tenemos un tiempo muy limitado. Hay un hecho nuevo, independientemente de las consideraciones sobre democracia, y ese hecho nuevo, que es el que nos congrega hoy específicamente, es la idea de los organizadores, tiene que ver con una palabra que es más que una palabra, que se llama UNASUR. Es decir, yo veo, por ejemplo, que me parece que es un aporte muy valioso y muy interesante, pero veo en el documento inicial una visión bien interesante sobre democracia, pero más de naturaleza técnica. Y tratándose de la primera reunión que nosotros tenemos sobre este tema, tratando como de cuajar un poco y de aglutinar y de definir un poco a qué puede dedicarse el CEDEM, ahí la visión política, sin duda, es central, es definitoria. Ya podremos hablar de algunos de los elementos técnicos que apuntalan todos los factores de la democracia. Y ahí yo vería 3 o 4 elementos importantes para tratar de ser breve y dejar oportunidad a todo el mundo de que pueda hablar. En primer lugar, que deberíamos preguntarnos por temas que sean de pertinencia general para la UNASUR. Esto está en el marco un poco de las discusiones de UNASUR, se aspira a incorporarla muy posiblemente como uno de los órganos o uno de los elementos de reflexión de la UNASUR como tal, es decir, no estamos hablando de democracia en abstracto, como se podía hablar hace 10 o 15 años con una agrupación de centros de estudio político, por ejemplo. Aquí hay otro contexto. Claro, hay que hablar de democracia, ese es el tema, pero hay un factor y es UNASUR. Y ahí yo veo 2 o 3 elementos importantes. Uno, ¿qué es pertinente para la UNASUR en su totalidad? Donde tenemos diferentes concepciones de la democracia, donde tenemos visiones que es necesario ventilar y estudiar y analizar de manera muy concreta, y no tiene ningún sentido que unos u otros intenten imponer en la agenda su noción de la democracia. Y en segundo lugar, sí puede haber casos particulares en UNASUR que sean muy pertinentes. Por ejemplo, hoy por hoy, el estudio del caso paraguayo, obviamente, es altamente pertinente, como puede haber otros en el futuro y puede haber otros aún en el presente. Entonces, yo llamaría la atención sobre esto, de que el contexto que tenemos es UNASUR, y ahí iríamos aventurando, uno puede aventurar múltiples temas de investigación, y entonces, claro, el problema es que hacemos una lluvia de ideas donde, por ejemplo, Beto y yo compartimos un buen tiempo como asesores, bueno, él como asesor, yo era funcionario de la comunidad andina, y ahí pecábamos a veces por exceso porque cada quien se lanzaba con un tema de agenda, creaba una institución y contribuimos a crear un hermoso cascarón jurídico, a veces vacío de muchos contenidos. Entonces, si nos dedicamos nosotros a cada quien postular 10 o 15 temas, vamos a resultar al final de la tarde con 150 temas que serían perfectamente legítimos, que no serían realmente líneas de investigación, pueden ser temas de trabajos de investigación. ¿Por qué no hablamos de las líneas? Hablemos de las grandes líneas de investigación. Y en eso lo que Marco Aurelio mencionaba me parece muy pertinente. Yo personalmente pensaría que el primer gran tema que tenemos, porque ahí tenemos diferencias y eso hay que ventilarlo y eso hay que ponerlo sobre la mesa y eso hay que tratarlo y hay que tratar de buscar dónde están los vasos comunicantes y los consensos, es este gran tema del significado de la democracia en América del Sur. Eso implica todo. Es decir, estamos hablando, todas esas discusiones particulares sobre algunos aspectos de la democracia política, sobre la democracia económica, sobre incluso la misma relación con derechos humanos. Si vamos a insistir es en los derechos civiles y políticos, o si vamos a insistir es en los derechos económicos y sociales, o dónde están los elementos de equilibrio o los vasos comunicantes, eso puede ser, todo eso cabe dentro de una gran línea que puede ser ese significado de la democracia, o significados, realmente hay significados de la democracia en América del Sur. Ese sería uno, siguiendo la exposición de Marco Aurelio, que me parece muy acertada en ese punto. Al fin de cuentas, él es, no en vano, uno de los padres de la UNASUR, y en esto hoy día muchos de los padres de la UNASUR también estamos poco a poco siendo sus hijos, cosa que es buena, ¿no? Y es positiva, vamos como a la inversa, pero es algo interesante, quiere decir que la cosa funciona y eso está bien. El otro punto, sin duda alguna, es el de que él mencionó, con el cual yo estoy de acuerdo, y yo
haría un matiz después, es la relación entre democracia e integración. Cuando hablamos de UNASUR estamos hablando de integración. UNASUR no es solamente un mecanismo de consulta política. Ahí estamos hablando de, por lo menos en el horizonte, de un proceso de integración, lo que quiera que entendamos por integración. Unos la querrán más rápida, otras más lenta, otros más dura, otros más suave. No queremos hablar todavía de los temas comerciales, y eso quedó claro en las 18 reuniones que dieron origen al tratado fundacional. Pero es clave, es fundamental esa relación, porque estamos hablando de la UNASUR, en el contexto, democracia en el contexto de la UNASUR, no en el contexto de nuestros países. Entonces, esa relación entre democracia e integración parece bien importante. Y mencionaba acá el compañero algo que a mí me parece que es útil, tener algunos datos. Claro, no dejarse llevar tampoco por la parte técnica, entonces, y decir que el grado de democracia de un país es 6.2 mientras el del vecino es 7.1, eso no nos dice nada, con el perdón de los cuantitativistas. Yo creo que tenemos que abordar, parte de nuestro abordaje latinoamericano en parte tiene que ver con los elementos cualitativos. Yo estuve en el proceso de la primera cumbre de las Américas, yo era viceministro en mi país en ese entonces, y yo recuerdo que al final había un bloqueo. Decir, no se podía avanzar, faltaban 2 meses para la reunión, se iban a reunir 34 jefes de Estado, y para lo único que se iban a reunir era para tomarse una foto porque no había documento. Y el bloqueo era simplemente por una razón: hicimos caer en cuenta la delegación de Brasil y la nuestra, hicimos caer en cuenta de un hecho, que lo que pasaba era que Estados Unidos y Canadá tenían un abordaje inductivo y nosotros teníamos un abordaje deductivo a los temas. Ellos estaban enunciando temas y poniendo temas ahí. No, tratemos esto, tratemos aquello. Entonces 25 temas, 30, 40, 50. Momentico, paremos. ¿Para dónde vamos primero? ¿Cuál es el esquema general? ¿Qué es lo que buscamos? Que es nuestro abordaje un poco más, digamos, desde otra perspectiva. Entonces, de pronto, siendo la primera reunión, valdría la pena como que miráramos un poco los criterios, los grandes temas, los grandes elementos, cuáles serían las grandes líneas, y ya después se verá qué cabe en todo eso, porque ya cabrán una cantidad de proyectos y programas, y en fin, tocará ver si el centro funciona simplemente con un grupo en Lima o si funciona de una manera también igualmente completándola descentralizada como en red. Estamos hablando de una serie de elementos que hay que definir o que hay que por lo menos que hay que proponer, no se trata de que nosotros lo definamos. Eso sería. Y en cuanto a competitividad, siguiendo lo que decía Salomón Lerner, yo creo que hay un punto muy importante. Hay gente en América Latina que ha creído que nosotros podemos competir con Asia Sudoriental y con China con salarios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a bajar los salarios a 20 centavos de dólar diario? A ver si competimos. Y acabamos con cualquier posibilidad de bienestar de nuestros pueblos. Esta discusión se dio en México cuando comenzó la apertura del año 94. Yo era profesor del Colegio de México en ese entonces. Hubo un foro organizado por el Senado, llamaron a algunos académicos, y entre esos, yo era un extranjero ahí, y llamaron a que la gente le dijera al Senado qué pensaba. Y uno de los elementos que salió de esa discusión, que duró más o menos 3 meses, fue muy claro. Podemos competir en el mundo de la globalización con los nichos de mercado. No podemos competir en el futuro, decíamos, hace 15 años, simplemente bajando salarios. Y yo creo que ese es un punto bien pertinente, porque es la relación entre competitividad y democracia que los expertos en comercio exterior y que los expertos en temas empresariales siempre quieren mantener separados, pero que no lo están en el fondo. Entonces, resumiendo, significado de la democracia en América del Sur, fundamental, eso tenemos que ventilarlo, relación entre democracia e integración, y la parte de democracia y derechos humanos podría aprenderse de ahí o podría ser una línea aparte, ya tendría que verse. El tema de competitividad, buenas prácticas es algo que viene sobre la marcha. Yo creo que siempre mostrar dónde hay buenas prácticas que han funcionado puede ser útil, solo útil en principio, porque las condiciones históricas, geográficas, económicas, políticas de los países no son idénticas. Entonces, una maravillosa práctica, yo conozco bien el caso suizo, entonces he estudiado ahí, he vivido ahí. Para mí es el capitalismo perfecto, pero la pregunta es si lo que funciona en Suiza funciona necesariamente en nuestros países. Entonces yo no puedo decir automáticamente, no, como esa es una buena práctica, ya funciona,
y ellos tienen 45.000 o 50.000 dólares per cápita, entonces quiere decir que importemos eso de manera crítica. Pues no, así no se hacen las cosas. Entonces, el tema de las buenas prácticas hay que mirarlo con muchísimo cuidado, porque de pronto hay condiciones extratécnicas, políticas, económicas, históricas, que hacen que funcione muy bien en un sitio y que de pronto funcione muy mal en otro. Hay que mirarlo con mucho cuidado. Y ahora sí, un apéndice o un adendum o una parte de las actividades del centro tendría que ser una especie como de observatorio para cumplir con esos elementos cuantitativos que sí son importantes. Eso hay que mirarlo. Pero claro, hay que mirar también y hay que definir si se va a trabajar simplemente con un grupo que va a estar trabajando en Lima. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería la parte financiera?